Hola politecarios, bienvenidos a un nuevo episodio de La Politeca y el día de hoy vamos a estar conversando sobre la muerte cruzada que se ha implantado aquí en el Ecuador. ¿Qué fue lo que sucedió? El presidente Guillermo Lasso atravesaba justamente un juicio político por parte de la Asamblea en la que se le estaba juzgando por haber cometido actos de peculado de manera presunta. Justamente en medio de este juicio político que estaba ya al final, se realizaron las interpelaciones de dos asambleístas este martes 16 de mayo de 2023 y a partir de ello se convocó al presidente para su comparecencia y que pueda rendir versión de los hechos. En 49 minutos el presidente Guillermo Lasso dio su defensa y posterior a ello se retiró, no dando paso a que exista réplica de los asambleístas. Con ello se realizó la parte del debate, un debate bastante acalorado que no necesariamente topó los puntos trascendentales del juicio político per se. Dentro de este debate también hubo varias declaraciones por parte de los asambleístas que la ciudadanía reprochó. Con ello, los escenarios del juicio político que hemos venido analizando en ocasiones anteriores y otras redes sociales, básicamente nos planteaban lo siguiente. El primer gran escenario, la necesidad de conseguir los 92 votos por parte del Pleno de la Asamblea para destituir al presidente Guillermo Lasso. Si es que esto llegaba a suceder, simplemente el presidente habría sido destituido y el vicepresidente Alfredo Borrero habría tomado el poder. Con ello, cumplir el tiempo restante de presidencia que le quedaba a este periodo de gobierno, pero con la gran posibilidad de que siga habiendo golpes por parte de la oposición al gobierno. Un segundo escenario es que no se conseguían los 92 votos dentro del Pleno de la Asamblea y por ende quedaba en su mando el propio Guillermo Lasso. En este escenario, sin duda alguna, se habría vuelto a topar con inconsistencias provenientes de la propia Asamblea que una vez más habría tratado de encontrar la manera en cómo sacar al presidente de su cargo. Un tercer escenario era justamente la aplicación de la muerte cruzada como mecanismo final o última carta de última ratio que podría haberla hecho el presidente de la República en cualquier momento antes de la votación de su destitución. Con ello, el 17 de mayo del 2023, los ecuatorianos nos despertamos con la noticia de que finalmente se había decretado la muerte cruzada. Justamente el decreto 741 que consta ya en el registro oficial genera la disolución de la Asamblea y dentro de la motivación, la causal elegida dentro de 148 artículo de la Constitución que nos habla justamente de la muerte cruzada, es la crisis política interna que ha generado la propia Asamblea. Esta es la motivación que ha dado el Ejecutivo. Hay que analizar entonces qué es lo que nos dice el artículo 148 sobre la muerte cruzada y es que podrá haber un control constitucional o más bien deberá haber un control constitucional por parte de la Corte Constitucional siempre que la causal elegida para motivar el hecho sea que se haya arrogado funciones la Asamblea Nacional que no tiene. En este caso, por ende, no se toma esa causal como motivo de muerte cruzada. Las otras causales es impedir justamente que se dé o que se lleve a cabo el plan de desarrollo y la otra es que exista justamente esta crisis política interna que impide la gobernabilidad. En base a ello, en estas dos últimas no se requiere una aprobación previa de la Corte para que fuera instaurada y de esta manera es como justamente se ha redactado la Constitución del 2008 y con ello se da paso a la muerte cruzada. Ahora, la muerte cruzada es un mecanismo igual de constitucional que el propio juicio político, porque si bien son mecanismos excepcionales que se utilizan cuando no existe esta gobernabilidad interna, van a producir efectos jurídicos que se tornan legítimos, así como ciudadanos no estemos completamente de acuerdo. Una cosa importante a tratar dentro del tema de la muerte cruzada es cuáles son los efectos que estos causan. En primer lugar, la disolución de la Asamblea, es decir, que hoy en día los 137 asambleístas dejan de serlo.
y ya no serán asambleístas por este periodo de gobierno. Sin embargo, la muerte cruzada hace un llamamiento a elecciones anticipadas, lo cual generará la posibilidad de que sean las mismas personas que hoy son exasambleístas puedan postularse nuevamente como candidatos para las siguientes elecciones del 2023. Estas elecciones que se convocan para finales de año justamente tendrán que ser dadas en un máximo de 90 días. Es decir, que actualmente el Consejo Nacional Electoral se encuentra ya preparando el llamamiento a las elecciones. Estas elecciones anticipadas también prevén que no solamente se elijan a quienes van a ser los nuevos representantes de la Asamblea, sino también del Ejecutivo. Es decir, que los ecuatorianos estarán eligiendo tanto presidente como vicepresidente y asambleístas. Esto también da la posibilidad a que sea el mismo presidente Guillermo Lasso quien se vuelva a candidatizar para ser reelecto como presidente de la República. Ahora, lo que sí es importante señalar es que este periodo de elecciones hará que la persona ganadora de la presidencia de la República, al igual que los asambleístas, permanezcan solamente por el periodo de tiempo restante de este periodo. Es decir, que si actualmente para las siguientes elecciones del 2025 queda más o menos 2 años, las personas que sean electas a final de año tendrán que estar en el cargo solo hasta 2025. Otro escenario interesante a analizar es si es que justamente esto nos lleva a una dictadura. ¿Por qué? Porque dentro de la muerte cruzada, el presidente de la República va a tener funciones de legislar, es decir, hacer el trabajo que debería estar haciendo la Asamblea, justamente porque la ha disuelto y nos quedamos sin asambleístas, y tendrá que generar leyes a través de decretos ejecutivos. Ahora, muchas personas se preguntan si es que esto produce justamente una dictadura, y la respuesta es no. Es simplemente una facultad extraordinaria que se produce por la muerte cruzada, dado que el presidente no se va a quedar de manera indefinida en el poder y todavía prevalecen las otras 3 funciones del Estado. Esta permisibilidad es constitucional, una vez más, adecuada a la norma. Lo que sí se tiene que tener en cuenta es que una vez que se hagan las elecciones, la nueva Asamblea deberá decidir si esos decretos ejecutivos que se utilizaron en el plazo de los 6 meses máximo que puede permanecer el presidente de la República quedan como ley o no. Así sea el caso de muerte cruzada o de juicio político, ambos escenarios generan inestabilidad para el país. Actualmente ya el riesgo país ha incrementado y esto también pone en tela de duda nuestros negocios internacionales con otras naciones y las relaciones comerciales en general. Ni el proceso de muerte cruzada ni el de juicio político va a generar una estabilidad dentro del Estado y menos aún resolver los problemas políticos, jurídicos tan importantes por el que pasa el país. Como hemos conversado en ocasiones anteriores, es justamente la estructura en sí del sistema lo que hace que éste falle y sobre todo esta falta de consenso entre los actores políticos de los diversos partidos y movimientos que no han logrado tener un plan guía como Estado y donde seguimos viendo, por supuesto, intereses personalísimos. Otra cosa a considerar además es qué actores van a estar participando en la papeleta y cómo este corto periodo de tiempo hasta el nuevo llamamiento de elecciones puede ser algo crucial. En primer lugar, porque se da la oportunidad de tener ya varios presidenciables que vayan en función a las fuerzas políticas que han tomado más fuerza actualmente en el país, cabe la redundancia. Que no son muchas, pues tenemos una oposición al correísmo que está bastante fragmentada y por otro lado un correísmo que está tomando mucha fuerza y esto se vino evidenciando desde las seccionales del 2023. Por otro lado, esta es también la oportunidad de llegar a la presidencia o a la asamblea y hacer reformas importantes que permitan que futuros actores políticos que vengan en el 2025 tengan un panorama electoral mucho más cómodo. Asimismo, la oposición, dado que seguramente no logrará
unificarse para las elecciones presidenciales, podría hacer un contrapeso desde la Asamblea si es que logra unificarse para tener varios espacios y ahí hacer una suerte de pesos y contrapesos con el legislativo. Ahora, no cabe tampoco el eliminar la posibilidad de que en estas venideras elecciones del 2023, si es que gana una fuerza política mayoritaria, pueda justamente convocar a una constituyente y elimine a esa asamblea nuevamente que trataba de hacer un peso y contrapeso. Ahí les dejo varios escenarios para que ustedes lo puedan también ir pensando y sobre todo ir viendo esos perfiles que empiezan ya a ponerse ahí en papeleta. Seguiremos conversando en una futura ocasión.